El estruendo de la puerta al cerrarse de golpe a centímetros de mi nariz resonó por la tranquila avenida suburbana. Eleanor, mi hija mayor, acababa de dejarme afuera sin la más mínima vacilación. Caminé hasta la casa vecina, la que pertenecía a Thomas, mi segundo hijo. Abrió la puerta solo lo suficiente para ver mi rostro. Deslizó un billete arrugado de $50 en mi mano y me empujó hacia atrás mientras murmuraba algo sobre cómo esto podía dañar su imagen profesional. 2 hijos. 2 rechazos. 2 heridas limpias talladas directamente en el corazón de una mujer que había sacrificado toda su vida por ellos. Pero cuando llegué a la tercera puerta, la casa más pequeña de la cuadra, la más alejada de las propiedades cuidadosamente arregladas, todo cambió. Samuel la abrió. Mi hijo menor. Un profesor de secundaria que ganaba un salario del que el resto de la familia se burlaba abiertamente. A su lado estaba Emily, la nuera que todos desestimaban por carecer de riqueza o de un apellido prestigioso. No dudaron. No intercambiaron miradas. Me hicieron pasar del frío como si no hubiera otra opción. Esa noche, acurrucada en su sofá raído, los escuché susurrar en la cocina sobre vender sus anillos de boda para poder comprarme comida. No se dieron cuenta de que podía oírlos. No tenían idea de quién era yo en realidad. Y cuando a la mañana siguiente mi abogado, Charles, llegó a esa casa modesta con un equipo de seguridad, cuando la verdad finalmente salió a la luz frente a todos, las expresiones en los rostros de Eleanor y Thomas ya no contenían desprecio. Estaban llenas de miedo. Porque en ese momento, lo habían perdido todo. Permítanme llevarlos de vuelta a donde esto comenzó, al momento exacto en que elegí llevar a cabo esta prueba. A la noche en que me di cuenta de que mi riqueza había ayudado a crear algo monstruoso. Comenzó 3 semanas antes, sola en mi oficina en el piso 23 de un rascacielos del centro. Mi nombre es Margaret Collins. Durante 35 años, construí un imperio de manufactura que abastece de ropa a grandes minoristas en todo el país. Cuando mi esposo falleció hace 12 años, la mayoría de la gente asumió que el negocio colapsaría. Mis socios anticiparon mi fracaso. Los competidores rondaban, listos para repartirse lo que quedara. Pero no me derrumbé. Trabajé jornadas de 18 horas. Dominé cada rincón de la empresa que mi esposo había dirigido una vez. Negocié con bancos, proveedores en el extranjero y clientes que me desestimaban simplemente porque era una mujer. Tragué humillaciones que habrían aplastado a la mayoría de las personas. Y no solo mantuve el negocio con vida, lo hice crecer 5 veces. ¿Y saben por qué hice todo eso? Por mis 3 hijos. Para que nunca sintieran el hambre que yo había sentido de niña. Para que las puertas siempre estuvieran abiertas para ellos. Educación, comodidad, oportunidad, quería que lo tuvieran todo. Eleanor estudió en el extranjero en Europa. Pagué un MBA que costó más de $120,000. Thomas asistió a una escuela de medicina privada de élite. Solo su educación requirió una inversión de más de $200,000. Samuel fue el único que eligió una universidad pública. Quería enseñar. Sus hermanos se burlaron de él sin descanso por esa elección. Les di a todos todo, casas, autos, vacaciones, contactos. Cada llamada telefónica terminaba conmigo escribiendo un cheque. Cada problema se resolvía con dinero. Me convertí en una fuente interminable de efectivo para mis propios hijos. Pero una noche de enero, sentada sola en mi oficina silenciosa, revisando décadas de apoyo financiero que les había dado, algo dentro de mí finalmente se quebró. Ese mismo día, había recibido 3 llamadas telefónicas. Eleanor quería $100,000 para renovar su cocina.
Thomas necesitaba $70,000 para invertir en un emprendimiento con un colega. Y Samuel, mi Samuel, llamó solo para preguntar cómo me sentía. Ese contraste me golpeó como un puñetazo. 2 hijos que solo se comunicaban cuando necesitaban dinero. Uno que llamó simplemente porque le importaba. Ese fue el momento en que decidí. Realizaría una prueba, la prueba final. Desaparecería. Fingiría que lo había perdido todo y que vivía en las calles. Y tocaría a sus puertas pidiendo ayuda. Necesitaba saber quién abriría su hogar, quién sentiría vergüenza, quién recordaría que yo era su madre antes de ser su banco. Le pedí a Charles, mi abogado de muchos años, que guardara mi secreto. Intentó detenerme. Dijo que era peligroso, demasiado extremo para una mujer de 61 años. Pero mi mente ya estaba decidida. Tenía que ver la verdad. Tenía que despojar la comodidad que el dinero les daba y ver qué quedaba. Guardé mis joyas. Compré ropa de segunda mano, un abrigo gris deshilachado que olía a almacenamiento, pantalones manchados, zapatos con las suelas despegándose. Me embarré las manos. Dejé mi cabello sin lavar durante días. Metí mis pertenencias en un saco de plástico roto. Cuando me miré al espejo, apenas me reconocí. Parecía una persona sin hogar. Parecía invisible. Exactamente lo que necesitaba ser. El plan era simple e implacable. Caminaría hasta sus casas. Pediría un lugar para dormir. Nada más. Y observaría. Reacciones. Palabras. Lenguaje corporal. La verdad siempre sale a la superficie cuando no hay tiempo para preparar una mentira. Charles me dio un teléfono desechable. Insistió en que un automóvil y seguridad permanecerían cerca. Me dijo que llamara si algo salía mal. Pero nunca tuve la intención de llamar. Esto tenía que ser real. Tenía que doler. Solo el dolor real expone el carácter real. La primera noche, dejé atrás mi ático de lujo, el calor, la ropa de cama de seda, las luces de la ciudad extendiéndose debajo de mí. Descendí 23 pisos y salí a la calle. El aire invernal me golpeó como una bofetada. No había vuelta atrás. Caminé durante horas. Me salieron ampollas en los pies. La bolsa se rompió, obligándome a cargar mis pertenencias en los brazos. Los peatones me evitaban. Algunos miraban con lástima. Otros con desprecio. La mayoría no me veía en absoluto. Pasé la noche en una terminal de tránsito. El olor a suciedad se me pegó a la ropa. Una mujer anciana compartió conmigo un pedazo de pan duro. Me dijo que había estado sin hogar durante 5 años, abandonada por sus hijos. Mientras hablaba, me pregunté si ese sería mi futuro si no hacía nada. Para el tercer día, estaba lista. Hambrienta. Sucia. Congelándome. Lista. Sabía el orden. Eleanor primero. Luego Thomas. Y finalmente Samuel y Emily. No sabía qué me esperaba, pero estaba a punto de descubrirlo. La propiedad de Eleanor brillaba como una joya de mal gusto en el enclave más exclusivo de la ciudad. Setos perfectamente recortados. Una fuente de mármol. Cada detalle familiar porque yo lo había financiado. Había pagado el anticipo de $200,000 cuando se casó 7 años antes. Mis piernas temblaban mientras me encontraba frente al portón electrónico, en parte por el agotamiento, en parte por el temor. Presioné el intercomunicador. Silencio. Presioné de nuevo. La voz de Eleanor se oyó, aguda y aburrida. Dijo que no estaba comprando nada. Le dije que era yo. Su madre.
Siguió una pausa. Demasiado larga. El portón se abrió solo unos centímetros. Entré y caminé por el sendero que había ayudado a diseñar. La puerta principal se abrió antes de que llegara a ella. Eleanor estaba allí, bloqueando la entrada como si yo fuera una molestia. Vestía ropa de ocio costosa, su cabello impecable, las uñas perfectas. La riqueza emanaba de ella. Me miró de arriba abajo, no con preocupación, sino con repulsión. Mamá, dijo, como si la palabra la disgustara. ¿Qué estás haciendo aquí? Expliqué. Le dije que lo había perdido todo. El negocio había desaparecido. Mi casa, embargada. 3 días en las calles. Necesitaba un lugar para dormir. No reaccionó. En cambio, sus ojos se desviaron más allá de mí, comprobando quién podría estar mirando. Eso dolió más que el frío jamás lo había hecho. Este no es un buen momento, dijo en voz baja. Estamos recibiendo gente importante esta noche. No puedo lidiar con esto. Esto. Como si yo fuera un electrodoméstico roto. Le supliqué. Solo una noche. En cualquier lugar. Sacudió la cabeza. Sus aretes de diamantes, mi regalo, captaron la luz. No puedes quedarte aquí, dijo. Dañaría nuestra imagen. La gente habla. Es por tu propio bien. Cubrió el rechazo con una falsa preocupación. Di un paso adelante. Ella dio un paso atrás y cerró la puerta dejando una abertura estrecha. Sugirió albergues. Organizaciones benéficas. Y dijo que tal vez podríamos hablar de nuevo una vez que yo arreglara mi situación. Su voz no contenía dolor. Solo impaciencia. Eleanor, dije. Soy tu madre. Su rostro se endureció. El resentimiento cruzó por él, profundo y frío. Exactamente, dijo. Lo diste todo. Controlaste todo. Ahora esperas retornos. Tengo mi propia vida. No soy responsable de tus fracasos. La puerta se cerró. La cerradura giró. El raspado del metal deslizándose en su lugar sonó como la tapa de un ataúd sellándose sobre lo que quedaba de nuestra relación. Me quedé allí de pie mirando la pesada puerta de caoba que había ayudado a financiar. A través de una estrecha ventana lateral, observé a Eleanor volver a su sala de estar, levantar su teléfono y comenzar a charlar con alguien, riendo como si nada hubiera pasado. Me alejé de esa casa cargando algo más pesado que la tristeza. Me sentía hueca, como si una parte de mí se hubiera quedado del otro lado de esa puerta. La hija que crié, la niña pequeña que corría hacia mí después de las pesadillas, la adolescente que lloró en mi hombro cuando su primer amor le rompió el corazón, había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que valoraba el chisme del vecindario más que la supervivencia de su propia madre. Caminé casi 2 millas para llegar a la zona donde vivía Thomas. Mis pies sangraban dentro de los zapatos arruinados. El hambre hacía que manchas oscuras nadaran en mi visión cada vez que giraba la cabeza demasiado rápido. Aún así, seguí adelante. Tenía que terminar esto. Tenía que saber si todos mis hijos se habían convertido en lo mismo, o si quedaba algún rastro de humanidad. La casa de Thomas era elegante y moderna, toda de vigas de acero y paredes de vidrio. Minimalista. Estéril. Un reflejo perfecto de él. Toqué el timbre. Esta vez la puerta se abrió casi al instante, como si hubiera estado esperando a un mensajero. Cuando me vio, el asombro cruzó por su rostro. Mamá, dijo, y por un breve segundo, la esperanza se agitó. ¿Qué te pasó? Sus ojos recorrieron todo, mi abrigo sucio, el cabello sin lavar, la bolsa rota apretada en mi mano. Dio un paso hacia mí,
y pensé que tal vez me atraería a un abrazo. En cambio, miró bruscamente hacia arriba y abajo de la calle, tal como lo había hecho Eleanor. El mismo miedo a ser visto. La misma obsesión con las apariencias. Entra. Rápido, dijo, haciéndome pasar y cerrando la puerta detrás de mí como si ocultara evidencia de un crimen. Me dejó de pie en la entrada. No me invitó a pasar más adentro. Mantuve la distancia, como si mi pobreza pudiera infectar los muebles. ¿Qué pasó?, preguntó de nuevo. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no llamaste? Le conté la misma historia: colapso, bancarrota, noches en la calle, necesitar un lugar temporal para quedarme. Escuchó con los brazos cruzados, su mente visiblemente calculando. No estaba pensando en cómo ayudarme. Estaba averiguando cómo deshacerse de mí con la menor incomodidad posible. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro cansado, del tipo reservado para casos difíciles. Mamá, tengo una reputación, dijo. Soy cirujano cardíaco. Mis pacientes son personas influyentes. Si se corre la voz de que mi madre está sin hogar, afecta mi práctica. ¿Entiendes eso, verdad? No, respondí con honestidad. No lo entiendo. Thomas sacó su billetera, de cuero italiano. La reconocí de inmediato. Yo se la había regalado por su cumpleaños. $800. Sacó unos cuantos billetes, $50 en total, y los extendió sin acercarse, como si tuviera miedo de que pudiera rozarlo. Toma esto, dijo. Consigue un hotel barato. Descansa. Límpiate. Cuando te veas presentable, podemos hablar de los próximos pasos. Pero no puedes quedarte aquí. Tengo cirugías mañana. Necesito concentración. No puedo tener esta distracción. Distracción. Su madre reducida a una molestia. No tomé el dinero al principio. Busqué en su rostro al niño que solía correr hacia mis brazos cuando llegaba tarde del trabajo. El niño que una vez prometió que algún día me compraría una casa grande para que no tuviera que trabajar tan duro. Ese niño había desaparecido, y ni siquiera había notado cuándo. Tomás, dije, con la voz quebrándose. Pasé noches enteras despierta estudiando contigo. Te llevaba café a las 3 de la mañana. Cuando no podías pagar tus libros de texto, vendí mis joyas para comprarlos. Y ahora me ofreces $50 y me llamas una distracción. Su mandíbula se tensó. Los billetes permanecieron extendidos entre nosotros como un muro. No es personal, dijo con ese tono distante y clínico que probablemente usaba con las familias de sus pacientes. Simplemente no estoy en posición de ayudarte de la manera que necesitas. Tengo mi propia familia. Mis propios gastos. No puedo hacerme cargo de otra persona. Otra persona. Eso era yo para él. No su madre. Solo alguien más que necesitaba algo. Finalmente tomé el dinero, no porque lo necesitara, sino porque quería ver si siquiera eso despertaría algo en él. No lo hizo. Su expresión se mantuvo neutral, distante, como si la transacción hubiera concluido. Necesito que te vayas ahora, dijo, señalando hacia la puerta. Tengo que levantarme temprano. Cuando te estabilices, llámame. Veremos qué podemos hacer. Pero tienes que entender, tengo límites. Colocó una mano firme sobre mi hombro y me guió hacia afuera. Me estaba empujando fuera de su vida. En la puerta, la abrió y me hizo un gesto para que me fuera. El aire frío de la noche volvió a golpearme. Cuídate, dijo. Y honestamente, mamá, deberías haber sido más cuidadosa con tus inversiones. A tu edad, todo ya debería estar asegurado. Me estaba culpando.
La puerta se cerró antes de que llegara al final de los escalones. No esperó a ver si estaba a salvo. Bajo el tenue resplandor de la lámpara del jardín, miré los billetes arrugados en mi mano. $50. Ese era el precio de nuestra relación, menos que una cena casual para él. Metí el dinero en mi bolsillo. Lo conservaría, no para gastarlo, sino para recordar. Para recordarme que esto había ocurrido. Que el mismo día, mis 2 hijos mayores me habían rechazado sin vacilación. 2 puertas cerradas. 2 hijos perdidos. Uno quedaba. Samuel. Mi hijo menor. El que eligió la enseñanza cuando todos le dijeron que era una pérdida de tiempo. El que se casó con Emily, una mujer de origen modesto que limpiaba edificios de oficinas cuando se conocieron. La pareja que el resto de la familia veía con una lástima apenas disimulada. Necesito admitir algo doloroso. Yo también los había juzgado. En silencio, por dentro, pero aún así cruelmente. Cuando Samuel me presentó a Emily, esperaba más. Mejores conexiones. Más ambición. Alguien que lo elevara socialmente. En las reuniones familiares, Eleanor y Thomas hacían comentarios mordaces. Qué lástima que Samuel se conformó. Imagínate lo que podría haber sido. Y yo no dije nada. Dejé que esas palabras quedaran flotando en el aire. Emily siempre lo notaba. Su sonrisa se encogía cada vez que Eleanor hablaba de vacaciones europeas o Thomas presumía de pacientes adinerados. Samuel le apretaba la mano debajo de la mesa, ofreciéndole consuelo silencioso. Y yo miraba hacia otro lado. Ahora, caminando hacia su pequeña casa en un vecindario de clase trabajadora lejos de las propiedades cerradas, sentí todo el peso de mi hipocresía. Su hogar era una estructura modesta de un solo piso. Pintura color crema descascarándose en algunos lugares. Un pequeño jardín claramente cuidado con esmero. Una cerca de madera que necesitaba reparación. Todo simple. Honesto. Sin portón de seguridad. Sin intercomunicador. Solo una puerta común y un timbre. Lo presioné. Se oyeron pasos dentro. La puerta se abrió. Emily estaba allí con un suéter tejido color oliva que probablemente había hecho ella misma. El cabello recogido. Sin maquillaje. Sin joyas excepto una delgada alianza de boda de plata. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Margaret, dijo, usando mi nombre de pila como siempre lo había hecho. Antes me irritaba. Ahora lo entendía, era su manera de encontrarse conmigo como igual. Dios mío, ¿qué te pasó?, preguntó, ya alcanzando mi brazo y tirando de mí hacia adentro. El calor me envolvió. La casa olía a pan y a comida de verdad. A hogar. Samuel, llamó. ¿Es tu mamá? Apareció desde la cocina. Cuando me vio, la emoción inundó su rostro, conmoción, miedo, dolor, y algo que no había visto en los otros. Amor. Mamá, dijo, avanzando apresuradamente. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Alguien te hizo daño? Sus manos revisaron suavemente mi rostro y mis hombros. No le importaba la suciedad ni el olor. Solo yo. Emily ya se estaba moviendo, abriendo cajones, encendiendo el calentador de agua. Samuel me guió hasta su sofá gastado, remendado en un brazo. Mis piernas finalmente cedieron. Les conté todo. Samuel escuchó con lágrimas en los ojos. Nada de hablar de reputación. Ninguna pregunta de culpa. Cuando terminé, habló en voz baja pero firme. «¿Te quedas aquí?», dijo. «Eso no está en discusión». Emily regresó con toallas y ropa limpia. «El agua está caliente», dijo suavemente.
Puedes ducharte. Luego comerás. Estás demasiado delgada. Pero no tienen espacio, protesté débilmente. Dormiremos en la sala, dijo Samuel al instante. Tú toma la cama. Emily se arrodilló frente a mí, sus ojos cálidos. Eres familia, dijo. La familia no duerme en el sofá cuando hay una cama. Me bañé en su pequeño baño, el agua llevándose días de mugre mientras las lágrimas caían libremente. Lloré no por las calles, sino por los años que había desperdiciado valorando las cosas equivocadas. Cuando salí, ropa limpia me esperaba cuidadosamente colocada sobre la cama. Era de ella. Pantalones cómodos grises suaves y una sudadera color beige claro. Me quedaban holgados ya que Emily era más alta, pero estaban recién lavados y llevaban el tenue aroma de suavizante barato mezclado con una amabilidad genuina. En la pequeña mesa del comedor encajada entre la sala y la cocina, me esperaba una comida. Un tazón de sopa casera de verduras, pan tostado y un vaso de jugo de naranja. Nada elegante. Nada costoso. Pero había sido preparada con cuidado y ofrecida con respeto. Samuel y Emily se sentaron conmigo mientras comía. No me miraban con lástima. Hablaban de cosas ordinarias. Samuel habló de sus estudiantes, de un niño que finalmente había aprendido a leer después de meses de lucha. Emily habló de las flores del jardín que estaban empezando a abrirse paso a través del suelo frío. Me trataron como a un ser humano, no como a una catástrofe. Después de la cena, mientras Emily recogía los platos, escuché a Samuel pedirle en voz baja que se uniera a él en la cocina. Pensó que no podía oírlos, pero las paredes delgadas traicionaban cada sonido. Me senté en el sofá fingiendo ver su vieja televisión, aunque cada parte de mí se esforzaba por escuchar. No tenemos suficiente dinero para 3 personas, susurró Samuel. Mi sueldo apenas nos alcanza. Lo sé, respondió Emily con calma. Ya lo he pensado. Hubo una pausa. Luego el sonido de un cajón deslizándose. Podemos vender los anillos, dijo Emily. No los necesitamos. Son solo símbolos. Lo que tenemos no depende del metal. Mi corazón se congeló. Estaban hablando de vender sus anillos de boda, las únicas joyas que poseían, la prueba física de su compromiso, por mi culpa. No, dijo Samuel, pero su voz carecía de convicción. Sonaba destrozada. Son importantes para ti, añadió débilmente. Representan nuestro amor, dijo Emily con suavidad. Y ese amor existe con o sin ellos. Tu mamá nos necesita ahora mismo. Eso importa más. Mañana iré a la casa de empeño. Tal vez nos den $300. Eso debería cubrir los víveres por un tiempo. $300. Ese era el valor de sus anillos. Y estaban dispuestos a renunciar a ellos sin vacilar. Mientras tanto, Eleanor llevaba aretes de $5,000 y no me dejó cruzar su umbral. Thomas cargaba una billetera de $800 y me entregó 50 como si fuera cambio suelto. Te amo, dijo Samuel en voz baja, con la voz quebrándose. No me debes nada, respondió Emily. Esto no se trata de merecer. Se trata de elegir hacer lo correcto. Tu mamá te crió. Ahora es nuestro turno de cuidarla. Eso es lo que hace la familia. Apreté los ojos mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Esta mujer a la que había juzgado en silencio. Esta mujer que limpiaba oficinas para llegar a fin de mes porque el salario de maestro de Samuel no era suficiente. La mujer que había considerado inadecuada para mi hijo. Ella era la única que realmente entendía lo que significaba la familia. Regresaron a la sala. Rápidamente me sequé las lágrimas y fingí concentrarme en las noticias. Emily colocó sobre mis piernas una manta tejida a mano de color mostaza.
Era de mi abuela, dijo suavemente. Siempre me mantuvo abrigada. Espero que haga lo mismo por ti. Esa noche, a pesar de mis protestas, insistieron en que yo tomara el dormitorio. Era pequeño, una cama matrimonial, un armario viejo, una cómoda con la pintura descascarada. Las sábanas eran de algodón blanco sencillo, lavadas tantas veces que se sentían más suaves que la seda. En la mesa de noche estaba su foto de boda. Samuel con un traje prestado. Emily con un vestido blanco sencillo probablemente comprado en oferta. Sonreían con una alegría tan pura que dolía verla. Por favor descansa, dijo Samuel, besándome la frente como cuando era pequeño. Mañana resolveremos las cosas. Esta noche, solo duerme. Estás a salvo aquí. Cerraron la puerta, dejándome sola en una habitación que olía tenuemente a lavanda y esperanza. Me acosté en la cama, el mayor lujo que poseían, libremente entregado a mí. El sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta de Eleanor cerrándose de golpe. A Thomas extendiendo $50. Y luego a Emily arrodillada frente a mí, llamándome familia con una compasión sin reservas. Cerca de la medianoche, oí movimiento en la sala. Me levanté en silencio y entreabrí la puerta. Samuel y Emily se acomodaban en el pequeño sofá, apenas cabían. Las piernas de Samuel colgaban por un extremo. Emily se apretaba contra él, cuidando de no caerse. Lo siento, susurró Samuel. Esto debe ser incómodo. Estoy bien, respondió Emily suavemente. Solo piensa en tu mamá durmiendo abrigada y a salvo. Eso lo vale. Después de un momento, Samuel volvió a hablar. Ojalá pudiera darte más. Una casa más grande. Una vida más fácil. La respuesta de Emily me destrozó. Ya tengo todo, dijo. Te tengo a ti. Estamos sanos. Trabajamos. Tenemos un techo. Y ahora podemos ayudar a alguien que nos necesita. Eso no es poco. Eso es todo. Todo. Esas palabras contenían más sabiduría que todos los títulos que había pagado. Esta mujer, con su ropa modesta y su hogar humilde, entendía lo que mis hijos ricos habían olvidado, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de dar cuando se tiene casi nada. Volví a la cama y lloré en la almohada para que no me oyeran. Lloré por los años que pasé construyendo un imperio para hijos que adoraban el dinero. Lloré por haber juzgado mal a Emily. Lloré por casi perder la oportunidad de conocer el verdadero corazón de mi hijo menor. Pero también lloré de alivio, porque en medio de esta prueba dolorosa, había encontrado la prueba de que el amor todavía existía, que la bondad no se había extinguido, que no todos mis hijos se habían vuelto huecos. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café barato y pan tostado. En la cocina, Emily estaba preparando el desayuno, usando el mismo suéter que el día anterior, probablemente el único abrigado que tenía. Su cabello estaba recogido de manera sencilla, sin pretensiones y real. Buenos días, dijo con una sonrisa. ¿Hay café? Me sirvió una taza de la infusión más barata imaginable, y supo a gloria. Nos sentamos juntas en la mesa pequeña. Samuel ya se había ido a la escuela para preparar su aula. Emily me miró con una determinación tranquila. Margaret, mientras necesites quedarte, esta es tu casa. Un mes. Un año. El tiempo que sea. Sus palabras no se parecían en nada a las de Eleanor o Thomas. Lo aprecio, dije en voz baja. Pero no puedo quedarme con su habitación para siempre. No la estás tomando, respondió. La estamos compartiendo. Eso es lo que hacen las familias. Me sostuvo la mirada. Sé que nunca fui lo que querías para Samuel.
Sé que esperabas a alguien con dinero, conexiones, educación. Yo solo soy alguien que limpia oficinas y cultiva flores. Intenté hablar, pero ella levantó la mano. Está bien, dijo. Lo entiendo. Pero necesito que sepas, amo a tu hijo más que a nada. Y aunque nunca tengamos mucho, me aseguraré de que sepa que es amado y respetado. Y ahora, tú también. Me derrumbé por completo. Lloré allí en esa mesa diminuta, sosteniendo una taza de café astillada. Emily se levantó y me sostuvo sin palabras, dejándome desmoronarme. Cuando por fin pude hablar, confesé la verdad, que la había visto como pobreza, como limitación, en lugar de ver quién era realmente. Ella simplemente dijo, las personas cometen errores. Lo que importa es lo que hacemos después. Tomó mis manos, manos ásperas, trabajadoras, uñas cortas, aún con tierra debajo de ellas del jardín. Manos honestas, que valían más que todas las manicuras de Eleanor. Lo arreglaré, dije. Cuando esto termine. Ella negó con la cabeza. No estamos llevando la cuenta. Estamos siendo familia. Esa palabra otra vez. Familia. Usaba por mis hijos mayores solo cuando querían algo. Usaba por Emily como responsabilidad, sacrificio, puertas abiertas. Pasé el día ayudando en la casa, lavando platos, doblando ropa, barriendo pisos. Tareas que no había hecho en años. Había algo humillante y liberador en ello. Cada movimiento se sentía como frotar la arrogancia. Cuando Samuel llegó a casa y me encontró cocinando arroz y verduras, se mostró sorprendido. No tenías que hacerlo, dijo. Quería hacerlo, respondí. Comimos juntos. Habló de un estudiante disléxico que por fin había leído un párrafo solo. Su orgullo me lo dijo todo. El éxito, para él, no era dinero. Era impacto. Esa noche, acostada en su cama, supe que mañana Robert vendría. La verdad saldría a la luz. Pero envuelta en su generosidad silenciosa, sentí vergüenza, por dudar de Samuel, por subestimar a Emily, por malinterpretar lo que realmente significaba el éxito. Más tarde, los escuché hablar. ¿Crees que estará bien?, preguntó Emily. No lo sé, dijo Samuel. Nunca la he visto tan vulnerable. Iré temprano a la casa de empeño, añadió Emily. Compraremos comida. Necesita fuerza. Todavía estaban hablando de los anillos. Realmente pensaban hacerlo. Estaban preparados para vender las únicas posesiones valiosas que tenían. Hay algo que no entiendo, dijo Samuel después de una pausa. ¿Cómo pudo mi mamá, con toda su experiencia y sentido de negocios, perderlo todo tan rápido? Era aguda. Cuidadosa. No cuadra. Emily se tomó un momento antes de responder. Incluso las personas inteligentes cometen errores, dijo suavemente. O tal vez confió en las personas equivocadas. No lo sé. Lo que importa es que está aquí ahora, y vamos a ayudarla. Tengo miedo, admitió Samuel. Miedo de no poder cuidarla de la manera en que ella me cuidó a mí. Me dio todo, educación, oportunidades, y todo lo que puedo ofrecer es un sofá viejo y comida sencilla. Samuel, dijo Emily con firmeza, le estás dando la única cosa que realmente importa. Le estás dando amor. Eso vale más que cualquier mansión o cuenta bancaria. No para ella, respondió Samuel con tristeza. Toda su vida ha sido sobre el éxito material, sobre construir imperios. ¿Qué pensará de mí ahora, viéndome así, incapaz de darle lo que se merece? Tal vez, dijo Emily pensativa, esto es exactamente lo que necesitaba ver. Que el éxito no se mide en metros cuadrados ni en dinero.
Se mide por quien se queda cuando todo lo demás se derrumba. Sus palabras quedaron en el aire. Ella tenía razón. Completamente. Esta prueba que había creado para juzgar a mis hijos también me estaba juzgando a mí. Expuso cada fracaso, cada valor distorsionado que había transmitido sin darme cuenta. Eleanor y Thomas eran mi creación. Les había enseñado que el dinero lo arregla todo, que las apariencias pesan más que la sustancia, que el éxito es algo que se puede contar y exhibir. Y habían aprendido esa lección a la perfección. Solo Samuel había resistido. A pesar de mi decepción silenciosa, eligió otro camino. Y en Emily, encontró a alguien que compartía valores que yo había olvidado hace mucho. Juntos, construyeron algo que Eleanor y Thomas nunca construirían, una vida con significado y propósito. Volví a la cama con el corazón pesado. Mañana todo cambiaría. Robert llegaría con los documentos, con la verdad, con la prueba de que nunca estuve en bancarrota, de que todo había sido una actuación destinada a revelar el carácter. Y había revelado mucho más de lo que esperaba, no solo sobre ellos, sino sobre mí. Finalmente me quedé dormida, emocionalmente agotada, sabiendo que cuando llegara la mañana, comenzaría el acto final de este drama doloroso pero necesario. La verdad saldría a la superficie. Las consecuencias seguirían. Nada volvería a ser igual. Mis relaciones con Eleanor y Thomas tal vez nunca sanarían. Mi vínculo con Samuel y Emily se transformaría de maneras que aún no podía prever. La única certeza era esta: las dos personas durmiendo incómodas en un sofá, dispuestas a vender sus anillos de boda por una mujer que una vez las había menospreciado. Merecían todo lo que yo pudiera dar. Y mañana, se lo daría. 6:56 de la mañana. Me desperté antes del amanecer. El teléfono desechable que Robert me había dado estaba oculto dentro del forro de mi abrigo. Mis manos temblaban mientras lo sacaba. Eran las 5:30 de la mañana. Marqué el número que sabía de memoria. Robert contestó al segundo timbrazo. Margaret, dijo, alerta a pesar de la hora. ¿Estás bien? Estoy bien, susurré para no despertar a Samuel y Emily. Es hora. Ven a las 9. Trae los documentos. Trae seguridad. Todo como estaba planeado. Hubo una pausa. ¿Estás segura?, preguntó. Una vez que esto ocurra, no hay marcha atrás. Estoy segura, respondí, más segura de lo que jamás había estado de nada. Nos vemos a las 9. Terminé la llamada y me senté en la cama, observando cómo la primera luz pálida se deslizaba a través de las delgadas cortinas marrones. En unas horas, la máscara caería. Tendría que enfrentar lo que había aprendido. Entré a la sala. Samuel y Emily todavía dormían en el sofá, retorcidos en posiciones incómodas. El brazo de Samuel colgaba hacia el piso. La cabeza de Emily descansaba en un ángulo incómodo, y aún así sus manos estaban entrelazadas incluso en el sueño. Hice café en silencio. Tosté pan. Puse la mesa lo más ordenada que pude. Pequeños gestos, mi única ofrenda antes de que la verdad detonara. Emily despertó primero. Me vio en la cocina y sonrió, cansada pero sincera. Te levantaste temprano, dijo, estirándose con cuidado para no despertar a Samuel. No pude dormir, admití. Pensando en cosas, preguntó con suavidad. En ti, dije con honestidad. En todo lo que has hecho. Todo lo que estás dispuesta a hacer. Ella dio un sorbo a su café, estudiándome por encima del borde de la taza. Había algo en su mirada, tranquilo, perceptivo, como si ya intuyera más de lo que dejaba ver. Margaret, dijo despacio, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, respondí, con el corazón empezando a acelerarse.
No tienes que responder, continuó, pero algo no tiene sentido. Una mujer como tú, tu experiencia, tu inteligencia, ¿cómo lo perdiste todo tan rápido? ¿Y por qué caminar hasta nuestras casas en lugar de buscar ayuda de otra manera? Me quedé helada. No me estaba acosando. Estaba observando. Esperando. Antes de que pudiera responder, Samuel se movió con un gemido, frotándose el cuello. Buenos días, murmuró. ¿Qué hora es? Casi las 7, respondió Emily, aunque sus ojos no se apartaban de los míos. Estábamos hablando. Samuel notó la tensión. ¿Pasa algo? Emily suavizó su expresión. No. Solo conversación. Pero yo sabía que sospechaba. Esta mujer a la que todos subestimaban poseía una conciencia que mis hijos con educaciones de élite nunca desarrollaron. Necesito decirles algo, comencé, pero las palabras se atoraron. Samuel puso una mano en mi hombro. Sea lo que sea, mamá, estamos aquí. Emily habló con suavidad. Antes de que digas algo, sabe esto, no importa. Cualquier secreto que lleves. Cualquier prueba que haya sido esta. Igual abrimos la puerta. Igual te dimos nuestra cama. Y lo volveríamos a hacer. La miré, atónita. Lo sabías, susurré. Lo sospechaba, corrigió. Tu postura, tu forma de hablar, las pequeñas cosas que no encajaban. Pero elegí no importarme. Incluso si esto fue una prueba, la respuesta siguió siendo la misma. Samuel nos miró a ambas, confundido. ¿De qué están hablando? Emily se volvió hacia él con suavidad. Tu mamá no está en bancarrota, amor. O al menos, no lo creo. Creo que esto fue una prueba. Los ojos de Samuel se abrieron de par en par al volverse hacia mí. Es verdad. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Sí, susurré. Lo siento mucho. Esperaba enojo. Gritos. Rechazo. En cambio, Samuel me rodeó con sus brazos y me sostuvo mientras lloraba. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Porque necesitaba saber, sollocé. Quien me amaba como madre, y quien solo me veía como dinero. Les conté todo, la puerta de Eleanor, los $50 de Thomas, la frialdad, el contraste. Cuando terminé, Emily dijo algo que nunca olvidaré. Entonces la prueba funcionó, dijo. Aprendiste la verdad. Y nosotros también. ¿Qué aprendieron ustedes?, pregunté. Que haríamos lo correcto incluso cuando nadie nos estuviera mirando, respondió. Que nuestros valores son reales, añadió Samuel. ¿Y qué estás sufriendo, mamá? Tenía razón. Completamente. Miré el reloj. 8:15, en 45 minutos, Robert estará aquí, dije. Revelará todo. Y habrá consecuencias para Eleanor y Thomas. ¿Qué tipo?, preguntó Samuel. Planeaba reescribir mi testamento, dije. Para cortarles todo por completo. No, dijo Samuel de inmediato. No puedes. Me rechazaron, respondí con firmeza. Emily intervino con suavidad. Entiendo tu dolor. Pero desheredarlos no lo sanará. Se trata de consecuencias, argumenté. Samuel negó con la cabeza. Enséñales con tu vida, no con tu muerte. Sus palabras me golpearon hondo. Finalmente, asentí. Llamaré a Robert. Sin cambios en el testamento. Solo la verdad. Emily sonrió. Eso es un comienzo. Exactamente a las 9, llegaron las SUV. Los vecinos observaron. Robert bajó, con los ojos abriéndose de par en par cuando por fin me reconoció.
Autos de lujo, transferencias de emergencia, rescates silenciosos cada vez que administran mal sus vidas. Eso termina hoy. De ahora en adelante, si quieren una relación conmigo, se construirá de la misma manera en que Daniel y Sarah construyeron la suya conmigo, con presencia, respeto y responsabilidad. No con dinero. Los labios de Jessica temblaron. Mamá, por favor, no he terminado, dije con calma. Por primera vez en sus vidas adultas, experimentarán lo que significa mantenerse por sí mismos sin mi red de seguridad. No porque quiera castigarlos, sino porque me niego a seguir habilitando los mismos valores que nos rompieron. Mako finalmente habló, con la voz baja. ¿Y si no cumplimos con tus expectativas? Entonces seremos extraños educados, respondí. Esa será su elección. El silencio se tragó la habitación. Daniel se sentó de nuevo lentamente, exhausto. Sarah le apretó la mano. Me volví hacia ellos, suavizando la voz. En cuanto a ustedes dos, esta casa, estas paredes, esta vida que han construido, la juzgué porque estaba ciega. Me mostraron lo que olvidé cómo ver. Sarah negó con la cabeza suavemente. No hicimos nada especial. Sí, dije. Lo hicieron. Eligieron el amor cuando les costó algo. Robert cerró su portafolio. Linda, cuando estés lista, podemos formalizar los nuevos límites financieros y fideicomisos. No hoy, dije. Hoy se trataba de la verdad, no de papeleo. Jessica se levantó lentamente. ¿Podemos intentarlo?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. No sé cómo ser diferente, pero no quiero perderte. La estudié, realmente la estudié, por primera vez sin excusas nublando mi visión. Intentar no serán palabras, dije. Serán acciones. Con el tiempo. Y puede que fracases más de una vez. Michael asintió con rigidez. Lo entiendo. No, dijo Daniel en voz baja. Aún no. Pero podrías, si estás dispuesto a aprender humildad. Se fueron poco después. Sin salidas dramáticas. Sin discursos finales. Solo dos adultos sacudidos caminando de regreso hacia vidas que de pronto se sentían menos seguras de lo que habían sido una hora antes. Cuando la puerta se cerró, la casa se sintió más liviana. Robert y el equipo de seguridad se marcharon. Los vecinos se retiraron lentamente. El espectáculo se disolvió. Solo quedábamos los cuatro. Me senté pesadamente. Mi cuerpo se sentía viejo por primera vez en años, no débil, sino consciente. Daniel me trajo un vaso de agua. Sarah me pasó una manta por los hombros. No tienen que quedarse, les dije. No me deben nada. Daniel sonrió suavemente. Ya elegimos, mamá. ¿Recuerdas? Miré alrededor de la pequeña sala, el sofá remendado, las cortinas hechas a mano, las tazas de café astilladas, y sentí que algo se acomodaba en mi pecho. No vacío esta vez. Paz. Pasé mi vida construyendo imperios, dije en voz baja. Y casi me pierdo el único legado que importaba. Sarah apoyó la cabeza en el hombro de Daniel. Entonces tal vez la prueba no se trataba de tus hijos, dijo. Tal vez se trataba de encontrar el camino de regreso a casa. Asentí, con lágrimas deslizándose libremente ahora. Y por primera vez en décadas, finalmente me sentí rica. Si quieren heredar mi dinero cuando me haya ido, primero tendrán que ganarse una relación genuina conmigo, dije con firmeza. Mako frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa terapia familiar, explicó Robert. Sesiones reales, semanales, sin excepciones. Significa trabajar sinceramente en sus relaciones, no solo para aparentar.
Significa demostrar a lo largo de los años que realmente han cambiado, no solo fingir. Si fallan, el testamento se reescribirá, y todo irá a Daniel y Sarah. Jessica y Michael intercambiaron miradas, claramente calculando si valía la pena el esfuerzo. Eso me rompió el corazón, porque incluso ahora, todavía pensaban en términos transaccionales. Hay una cosa más, añadí, volviéndome hacia Daniel y Sarah. Ustedes dos me mostraron algo que había olvidado, el significado del amor genuino y el sacrificio. Aunque no cambiaré mi testamento hoy, voy a hacer algo ahora. Miré a Robert. Trae el paquete. Él sonrió y sacó un sobre grueso, entregándoselo a Daniel. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó en voz alta, escritura de propiedad. ¿Qué es esto?, preguntó, atónito. Es la escritura de una casa, expliqué. Un hogar de verdad con 3 habitaciones, 2 baños, un jardín grande para las flores de Sarah, en un vecindario seguro cerca de tu escuela. La compré hace solo 2 días, sabiendo lo que harían. Daniel miró los papeles, con la incredulidad escrita en todo el rostro. No podemos aceptar esto, es demasiado. No es un regalo, dije con suavidad. Es reconocimiento. Es mi manera de decir que los veo y valoro su carácter mucho más que los títulos o posesiones de sus hermanos. Sarah se secó una lágrima. Linda, no necesitábamos pasar ninguna prueba ni esperar nada a cambio, susurró. Lo sé, dije, abrazándola. Precisamente por eso lo merecen, porque nunca pidieron nada, lo habrían hecho de todos modos. Jessica de pronto se levantó, furiosa. Esto no es justo, también somos tus hijos. ¿Por qué ellos reciben una casa y nosotros nada? Sostuve su mirada con una calma fría. Porque ustedes ya tienen casas, casas que ayudé a pagar. Han tenido dinero, oportunidades, conexiones, todo lo que quisieron durante décadas. Daniel nunca pidió nada. Trabajó duro, construyó su vida con honestidad, y cuando lo necesité, estuvo allí. Michael intervino. ¿Entonces esto es castigo? No es castigo, dije con firmeza. Es consecuencia. No cometieron un error, tomaron una decisión. Eligieron la comodidad por encima del bienestar de su madre. Fueron decisiones, no accidentes. Jessica intentó protestar. Pero nos arrepentimos. Lo sentimos. Lo sienten ahora, dije, endureciendo la voz. Porque descubrieron que no estoy en bancarrota. Porque temen perder su herencia. ¿Pero dónde estaba su compasión cuando yo era una mujer desesperada en su puerta? Siguió un silencio pesado. Jessica rompió a llorar. Michael apartó la mirada, avergonzado. Daniel y Sarah se aferraron el uno al otro, abrumados. Escuchen con atención, dije, mirándolos a los 3. Nuestra familia está rota. Yo ayudé a romperla al enseñarles que el dinero lo soluciona todo, que el éxito trata de posesiones. Jessica, Mako, aprendieron esa lección demasiado bien. Daniel la rechazó, y ahora todos vivimos con las consecuencias. Me dirigí directamente a Jessica y Mako. Si quieren una relación conmigo, si quieren permanecer en mi testamento, esto es lo que deben hacer: terapia familiar semanal, sin excepciones. Servicio comunitario trabajando con personas sin hogar para enfrentar realidades que ignoraron. Disculpas sinceras a Daniel y Sarah por años de desprecio. Y esfuerzos reales y constantes para reconstruir los lazos familiares, no solo llamadas cuando quieren algo. Michael suspiró. Eso es mucho pedir. Es lo mínimo, respondí. Si de verdad les importo como persona, no como una herencia ambulante, esto es lo que me deben. Jessica dio un paso al frente, con la voz quebrándose. Tienes razón. Me convertí en alguien que odio,
alguien que nunca quisiste que fuera. No sé si puedo cambiar, pero quiero intentarlo, no por dinero, sino porque vi lo que se siente la vida sin familia, y me aterrorizó. Tal vez había esperanza. Tal vez no. El tiempo lo diría. Michael también asintió. Quiero intentarlo. No sé cómo arreglar esto, pero quiero aprender. Los miré a ambos. La duda debió notarse en mi rostro porque Jessica dijo, sé que aún no confías en nosotros. Está bien. No nos lo hemos ganado. Pero por favor, danos una oportunidad para reconstruir. Me volví hacia Daniel, quien había sufrido más su desprecio. ¿Qué opinas? Respiró hondo. Si realmente lo intentan, si de verdad cambian, entonces sí, denles una oportunidad. Pero si esto es solo una actuación, si vuelven a las viejas costumbres cuando se disipe el impacto, entonces mamá debe cumplir su amenaza. Sara asintió. Todos merecen una segunda oportunidad. Pero una tercera hay que ganársela. Ese fue el acuerdo. Robert redactó un documento formal con condiciones para la inclusión de Jessica y Mako en mi testamento. Si fallan en cualquier requisito durante 3 años, quedan excluidos. Luego miré a Daniel y Sarah. Pase lo que pase con sus hermanos, siempre tendrán un lugar en mi vida. Me salvaron, no de la calle, porque nunca estuve realmente allí, sino de perder la fe en la humanidad y volverme amarga. Sara me abrazó con fuerza. Tú también nos salvaste. Nos mostraste que hacer lo correcto importa, que los valores aún significan algo. Durante la siguiente hora, finalizamos detalles. Robert programó la primera sesión de terapia. Jessica y Mako se comprometieron con los términos. Firmaron documentos. Hicieron promesas. No sabía si las cumplirían, pero ahora había un camino, al menos más de lo que había 3 días antes cuando comencé esta prueba. Cuando todos se fueron y la casa volvió al silencio, me senté en el viejo sofá con Daniel y Sarah a mi lado. Perdón por haberte juzgado, dije, tomando la mano de Sarah. Perdón por todos los años en que te hice sentir menos, por cada mirada de decepción que no detuve. Eras exactamente lo que Daniel necesitaba. Exactamente lo que esta familia necesitaba. Y yo estaba demasiado ciega para verlo. Sarah apretó mi mano. El perdón no se ruega, linda. Se ofrece. Y te perdono porque te entiendo. Tenías miedo por tu hijo. Querías lo mejor para él, pero tu definición de mejor estaba equivocada. Mi definición de todo estaba equivocada, admití. Construí un imperio, pero casi perdí la única cosa que de verdad importa, familia, conexión genuina, amor incondicional. Daniel me rodeó los hombros con un brazo. No la perdiste, mamá. Todavía estamos aquí. Y ahora sabes quiénes somos en realidad. Eso es un regalo. Tenía razón. Esta prueba dolorosa y necesaria me trajo claridad. Sí, dolor, pero claridad. Ahora sabía exactamente dónde estaba con cada uno de mis hijos, quien me amaba con o sin dinero, quien se sacrificaría por mí. Y que la fortuna que pasé mi vida acumulando era solo una herramienta, nada más. No compró amor, lealtad, ni lo que realmente importa. Lo que importaba era estar sentada a mi lado en un viejo sofá en una casa pequeña, un maestro con un salario modesto y su esposa trabajadora. Personas que apreciaban las flores en un jardín más que los diamantes en sus orejas. Familia real. De pie en la puerta de ese hogar humilde hace 3 días, sucia y rechazada por 2 de mis hijos, pensé que había tocado fondo. Pero estaba equivocada. Había encontrado algo mucho más valioso que todo el dinero del mundo. Había encontrado el camino de regreso a lo que realmente importa.